de passar totes les enquestes, les propostes que es van presentar en net, de manera que les tinguem tots a l'abast. Ho presentarem el proper dilluns, dia 20, que també serà l'últim dilluns abans de festes, d'acord? Doncs tot el que ha sortit d'aquesta tercera assemblea ho penjarem a les xarxes de l'MPD i també ho portarem aquí en paper per qui no tingui un accés fàcil en el blog de l'MPD o en els whatsapps i els correus electrònics, de manera que pugui tenir tota la informació de tot el que es va contestar, de tot el que ha contestat en les enquestes. Estarà ben resumit per punts i podreu consultar-ho tot el que va dir tothom, d'acord? Així ens podem fer una idea de quina és l'opinió de les persones que formem a l'MPD envers no només les preguntes que constaven en l'enquesta, sinó opinions a part de les preguntes que es van plasmar en el full que vam repartir. Bé, això serà el dilluns que ve. Avui parlarem, ho farà el Luque, parlarem de com ha quedat aquesta primera part de la reforma de les pensions, que ja ha passat el tràmit del Congreso de los Diputados i que ara està a punt d'entrar, no soc massa tècnic amb això, en el Senado, d'acord? Pues res, l'Eduardo ens explicarà com ha quedat la situació amb tots els seus punts que creiem positius, més negatius o que poden evolucionar cap un cantó o cap un altre. Fins ara. Molt bé. Solo que tenía que dejar que no pasaran coches aquí. Bueno, lo primero, recordar los espacios, la separación, todo eso. Ha dicho ya veo que Plácido lo está haciendo bastante bien, como siempre. A ver, el problema que tenemos es, uno, yo voy a hacer mención exacta, una especie de resumen muy sintético de la primera parte de la reforma de pensiones. Ya sabéis que viene otra segunda parte que es también muy complicada y que es precisamente el núcleo de la cuestión, que esta segunda parte se espera que esté resuelta para el primer cuatrimestre del 22, del año que viene, así que tenemos faena para largo. Y además añadiré otra pequeña cosa que ha salido hoy en los diarios, que había una cosa que yo no entendía y ahora me he estado haciendo consultas por teléfono mientras venía ajustando los datos, porque ha sido desgraciadamente una sorpresa, pero que ha clarificado cosas. Entonces, hemos dividido el análisis de esta parte de la reforma en tres bloques: lo que consideramos negativo, lo que consideramos avances pero muy insuficientes o insuficientes, lo que consideramos positivo, bueno, y una valoración global. Hemos hecho una síntesis y después hablaré de la otra cosa, ¿no? Hemos hecho una síntesis que la paso a leer y después esto lo desarrollaremos en un nuevo pensionista que tendréis la semana que viene o cuando nos volvamos a ver, ¿no? Que será la semana que viene. Aspectos negativos de esta primera parte de la reforma. Primero, consolidación de la jubilación a los 67. Se ha prolongado, se consolida que la jubilación ya es a los 67. Al margen de lo que diga Escrivá o lo que diga Nadie Calviño, de momento lo que hay es esto. Se consolida la jubilación a los 67. Se incentiva la prolongación en la edad de la jubilación más allá de los 67. Es decir, gente que quiera, por la razón que sea, seguir trabajando más allá de los 66 años, podrá hacerlo y se incentiva económicamente a este tipo de personas. Ese decreto todavía está por desarrollar y por puntualizar. Eso ya es normal, ¿no? Pero esto es lo que indica la ley. Tercera cuestión, negativa. Sustitución del sistema de revalorización de pensiones más ventajoso para los pensionistas por uno nuevo basado en el IPC medio y solo revisable cada 5 años. Es decir, el IPC
en lugar de calcular el IPC sobre el total de la subida de precios durante el año, se calculará utilizando un algoritmo nuevo, que es el incremento a partir de la media de cada uno de las subidas en cada uno de los meses. En lugar del acumulado, tanto ha subido la inflación, yo preveí tanto, doy una paguilla y compenso, que es el método habitual, exceptuando en la época de Rajoy. Ahora se introduce un cálculo nuevo que consiste en que se hace una media ponderada y tiene repercusiones importantes, como explicaré en el último punto, posteriormente, que lo añadiré a lo que hoy ha aparecido en la prensa. Insuficientes avances, que los consideramos como tal. En largas carreras de cotización, solo a partir de marzo, y en el caso de 40 años de cotización, se añadirá un plus para los que cobren menos de 900 euros. Con 40 años de cotización, una larguísima carrera. Esto evidentemente lo consideramos un avance, porque antes no había, pero un avance claramente insuficiente. Se menciona la Carta Social Europea y a que la pensión mínima alcance al salario mínimo, pero como no hay obligación legal, ahí estamos todavía en esa batalla. Es un avance que se reconozca, pero es un avance insuficiente. Se menciona que el sistema mantenga la tasa de reemplazo actualmente casi al 80%, que es la diferencia entre la última nómina trabajando y la primera nómina del pensionista. Si uno trabajando cobraba 1.000 euros, pongamos por caso, como ejemplo, la primera nómina del pensionista será 830, era 830. Se quiere mantener eso, se reconoce en la ley. El problema será el desarrollo posterior, cómo se va a trasladar en la práctica. Esto es un avance importante, porque conseguimos que el gobierno reconozca que no va a bajar esa tasa de reemplazo. Al menos es lo que está escrito en la ley. Después ya sabemos que hay trampas y otras formas de hacerlo. Se ha incrementado, hay escasos incrementos en el sistema del MEI, que eso también es un pequeño avance, pero que no es suficiente. En los aspectos positivos, uno, evidentemente, ya lo dijimos, que no querían ni bien ni mal, era la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde el año 67 hasta el año 19. Prácticamente todo el recorrido. ¿Por qué? Porque en la época de Franco, como todos sabemos, se produjo también un latrocinio enorme a las arcas de la Seguridad Social. Se financiaron infinidad de cosas que no tenían por qué financiarse. Y después, en la época democrática, pues hemos tenido otro saqueo parecido. Y ahora hemos conseguido introducir esa cláusula en este decreto, ¿no? Ahí en esta ley. Después, se ha conseguido una mejor equiparación de las parejas de hecho, cosa importantísima también, ¿no? Pero que queríamos bastante más. Pero eso se ha conseguido y se podrá consolidar. Y se ha conseguido una pequeña mejora también importante en las pensiones por incapacidad. También se ha conseguido una pequeña mejora. Evidentemente, de lo que se pedía a lo que se ha conseguido, hay todavía una larguísima distancia. Y es por eso por lo que lo valoramos de forma negativa, globalmente negativa y perjudicial para el sistema público de pensiones en nuestro país, ¿no? Porque además ahora se añade otro detalle, que sinceramente, yo lo digo con todo el corazón, no lo acabamos de entender. Porque se ha introducido el nuevo cambio en el método del IPC. Antes de Rajoy, se utilizaba el acumulado. Es decir, subía la inflación un 3, las pensiones habían previsto que iban a subir un 1, como siempre se equivocaban, subía el 3, te compensaban con una paguilla en el mes de febrero de 2 puntos o lo que fuera, ¿no? Ese era el método más normal y el que todo el mundo entiende. Ahora resulta de que, como he dicho, se calcula por la media de cada mes. Eso aparentemente, bueno, debe ser igual, no.
los números una vez que haces y calculas el algoritmo que han utilizado, para poner un ejemplo. La media de subida para este año son de unos cálculos grosso modo, cada uno en su cotización es diferente. Unos 220 euros. Por el método nuevo, es decir, de la media. Por el método antiguo, sube la inflación de hoy a Padilla, deberíamos haber recibido 400 euros. 220 contra 400. Grosso modo, Después cada uno en su nómina es diferente. Pero claro, el problema era ¿por qué lo hacía? No lo entendíamos. Yo no lo entendía. Lo entendí esta mañana. Me voy al periódico, os recomiendo que lo miréis, que es interesante, porque dice que resulta que, ¿os acordáis del 2012? El 2012, ¿os acordáis? Que hubo que rescatar a los bancos, ¿vale? Nos dieron 60.000 millones para rescatar, nos dieron no, se regalaron a ellos mismos 60.000 millones para rescatarlos. Pero ese dinero hay que devolverlo. España ya ha devuelto 34.000 millones en este periodo. Y ahora, en los próximos 5 años, tenemos que devolver 3.000 millones por año. 3.000, 3.600, 4.000, depende de cada año. Tenemos que devolver esa cantidad a Bruselas que nos la exige. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale? Pues mirad, acabo de hacer los cálculos esta mañana, lo hemos comprobado por teléfono, con otros más y más o menos, cuadran con lo que no nos sube. Cuadran con lo que no nos sube. Es decir, alguno dirá, esto va a hacer demagogia. A ver, los números se ahorran en la no subida del IPC, en el caso de los jubilados, unos 4.800 millones, más o menos, y hay que pagar a Bruselas este año 3.000 millones de la fiesta bancaria del 2012. Pero lo más grave, también lo decía yo el diario, y fue curioso, cómo la primera parte de esta ley figura que durante 5 años el IPC no se ajustará al IPC en principio que suba cada año la inflación. No se ajustará al IPC en principio a lo que suba la inflación. Se revisará de aquí a 5 años, justamente en el 2027, justamente cuando España acabará de pagar la deuda que tenemos contraída con Bruselas del 2012. Así que mucho me temo que alguien ha hecho números y ha dicho, si no subimos el equivalente a la inflación a los jubilados, podemos pagar la deuda. En lugar de sacarla de otro sitio, el sitio más fácil, más seguro y más sencillo es siempre esto. Pero evidentemente no nos vamos a estar calladitos, no nos da la gana estar callados. Aquí no se va a callar, la pelea es larga. Así que hemos decidido, desde que mañana, que hay Consejo de Ministros donde se va a aprobar algunas modificaciones, plantarnos mañana en la verja de la Moncloa a dar por saco, a molestar, para que vean que no nos chupamos el dedo, que no somos tontos y que sabemos leer y hacer números. Así que mañana unos cuantos representantes, porque evidentemente convocatorias a Madrid como la del 16 se pueden hacer muy pocas, nos vamos a plantar mañana en la Moncloa a dar por saco. Y otra cosa más que vamos a hacer, vamos a perseguir a los diputados allí donde se escondan. Los vamos a perseguir y les vamos a tirar de la coleta, no, porque muchos ya lo tienen, coleta. Les vamos a tirar del pelo. El jueves, en concreto, hemos conseguido que nos reciban los diputados de Unidas Podemos de la Comisión del Pacto de Toledo para explicarles esto, precisamente porque esto, desgraciadamente pensáis que los diputados no son ciencia, ¿no? Son gente normal que tiene una obligación y una limitación, ¿no? Entonces, compañeros de Coeste y de otras organizaciones, nos vemos con los diputados en el Parlamento el jueves para recordarles que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Com ha dit l'Eduardo, aquesta informació, tota la part de dades, la posarem sobre paper, que us ho entregarem el dilluns que ve, també doncs, perquè en tranquil·litat es pugui llegir, perquè si no de cop és molta informació i no sempre queda tota retinguda, almenys en el meu cas. Bé, avui no tenim més parlaments. Per què? El sol. Ponerte moreno.